¿ya? Entonces, seguimos. Ya lo de la clonación, finalmente, ¿cuál es la idea? A través de una ovejita donante y una oveja receptora, ¿sí? Se hace como entre comillas esa fecundación que uno conoce como el espermatozoide y el óvulo, pero aquí se hizo todo como yo lo extraje y lo junté en un laboratorio, ¿sí? Y después se volvió, como para que pueda crecer, se metió de nuevo la ovejita receptora del óvulo y después nació la oveja Dolly, ahí chiquita, bonita, preciosa, hermosa, pero que era una copia de las otras, ¿sí? Entonces, yo aquí quería mostrar una foto, pero el internet estaba fallando ahí. Oveja Dolly, clonación. Si ustedes lo buscan, aparece el tiro. Ahí está, la oveja Dolly. El primer mamífero clonado. Una ovejita. ¿Sí? Entonces aquí está, por ejemplo, lo que hicieron. Acá tal vez sea un poco borroso, pero dice, entonces tomaron la célula de ubre, que se le extrae el núcleo, que tiene cromosomas. Luego se usa un óvulo que no está fertilizado de otra ovejita, ¿sí? Y le vamos a quitar el núcleo. Entonces el núcleo de la oveja donante lo vamos a poner en la receptora, ¿sí? Entonces tengo dos células, a una le saco, a las dos le voy a sacar el núcleo. Al donor, el núcleo lo voy a poner en el receptor, y como que creé una célula, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace finalmente cuando yo esto lo vuelvo a colocar como ya una célula fecundada, como que ya ocurrió la fecundación? La voy a colocar de nuevo en la oveja, va a nacer una oveja con el mismo ADN, porque al no mezclarse el ADN de como este con este, no creé una hija como distinta, sino que yo arbitrariamente, así como agresivamente agarré el ADN, lo puse y listo, este va a ser el ADN, ¿se entiende? Y ahí es como que sale, ahí se multiplicaron las células, se implantaron en el útero de nuevo de la ovejita y nace una ovejita clonada, ¿sí? La oveja Dolly, ahí está. Ahí. Ok. Entonces, esa es la clonación y es la especificación de que son células iguales. ¿Sí? Esto se hizo por mitosis, ¿ok? Pero ya. Entonces, déjenme cambiar aquí el nombre al video de recién, que si se me va a mezclar con esta es la parte 1. Y ahora estamos grabando la parte 2. Y ahora nos vamos a ir en lo que queda de la clase con la meiosis, que es la otra división celular, ¿ok? Aquí justo yo me callo. Entonces, la meiosis sigue siendo parte del ciclo, pero vamos a ver qué le diferencia la meiosis de la mitosis y por qué y por qué es muy importante. Entonces, la meiosis, como dice, es solo o es exclusiva para organismos de reproducción sexual. Si es que yo tengo un organismo de reproducción asexual, es decir, que no requiere de un espermatozoide con un ovocito, yo no la necesito, no hay meiosis, ¿sí? Un ejemplo de reproducción sexual, los humanos y la mayoría de los mamíferos, por ejemplo. ¿Sí? Todos ellos tienen meiosis, o van a ser meiosis. La meiosis como tal, decimos, ¿por qué necesito que sea de reproducción sexual? Porque la meiosis como tal es la división celular de los gametos. Y si se acuerdan, un gameto es igual a una célula sexual. ¿Sí? Los espermatocitos, los espermatozoides y los óvulos, ovocitos. ¿Ok? Entonces la meiosis y la mitosis no es que un organismo, no es que, por ejemplo, nosotros humanos hacemos o mitosis o meiosis, no. Nosotros hacemos los dos. La mitosis, si se acuerdan de la clase pasada, es para todas las células somáticas, para todas las células no sexuales, las células del ojo, del pelo, del cuerpo, de lo que sea, pero cuando vaya a ser una división celular de células gaméticas, de gametos o de células sexuales, vamos a hacer no mitosis, sino que meiosis. Esa es la diferencia, ¿ok? ¿Cuál es ¿Cuál es el objetivo de la meiosis como tal? Es reducir las cantidades de cromosomas y reestructurarlos. Ahí vamos a entender por qué. Y que es muy importante, que son estos dos conceptos que vienen acá, a diferencia de la mitosis, que eran dos hijas idénticas, aquí vamos a tener 4 células hijas que van a ser diferentes genéticamente entre ellas y a la madre, o a la progenitora. Y la meiosis ocurre con 2 divisiones continuas. Son 2 divisiones sin parar. ¿Ok? Entonces vámonos a qué onda. Vamos a ver las 2 divisiones. La primera división tiene 3 nombres, pero finalmente cualquiera está bien. Meiosis 1, división meiótica 1 o división reduccional. Reduzco cromosomas.
División 2, que viene justo después, tal como dice ahí, no hay interfaz entre medio y tampoco hay duplicación de ADN entre medio. Es decir, con lo que yo ya tenía, yo continúo. Es como me dividí y me sigo dividiendo. ¿Ok? No hay nada entre medio. Se salta el tiro de una división a otra. La segunda es meiosis 2, división meiótica 2, o en vez de reduccional como dice arriba, la segunda es división ecuacional. Son distintos nombres que se les pueden dar a las diferentes divisiones durante la meiosis. ¿Qué hay en cada una? Entonces, si se acuerdan la mitosis, teníamos lo que era como profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, ¿sí? Entonces, aquí cada uno tiene pasos muy, muy parecidos. Si es que ocurren en la primera división, es profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, todo 1. Cuando ocurre en la segunda, es profase 2, metafase 2, ¿sí? ¿Se entiende? No son exactamente idénticas entre ellas y tampoco a lo que es la mitosis, sino que tienen como cosas parecidas, ¿ok? Pero vamos a entender por qué son distintos. Y si se fijan, acá entre la citocinesis 2, que es cuando yo voy a literalmente dividir, si se acuerdan, las células, para que no me quede una célula con dos núcleos, yo voy a literalmente dividir la célula. También se le puede decir intercinesis, porque es como que lo divido para que después estas se vuelvan a dividir, ¿ok? Entonces, como para tener una idea de qué es lo que está pasando y por qué hay tantas divisiones, yo tengo una célula. Meiosis 1, la divido. Tengo dos células. ¿Sí? Y me falta otra. La segunda división es una división por cada célula que obtuve antes. ¿Sí? Estas se dividen en dos cada una y tengo una, dos, tres y cuatro células hijas. Cuatro células hijas y vamos a entender que son distintas entre ellas ya la madre. Pero de una sola nacen cuatro. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque son dos divisiones seguidas. Y esa es la meiosis, como el fundamento de la meiosis. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero la división 1, qué es lo que sucede. Profase 1. Entonces, en el ciclo ya estábamos creciendo como célula, empezamos a duplicar nuestros organelos, duplicamos nuestro ADN, y ya estamos como todos súper bien para entrar a la división celular. Entramos a la división celular, primer paso, profase, tal como dice ahí, y muy parecido a la profase de la mitosis, vamos a condensar, terminar de condensar el ADN, es decir, este plato de fideos, vamos a condensar en cromosomas, como podemos ver ahí en la imagen. El nucleolo y el acarioteca, es decir, el núcleo van a empezar a desaparecer, ¿sí? Van a empezar a como desaparecer para que los cromosomas queden ahí esparcidos. Los centriolos empiezan a migrar a los polos, aparecen los cinetocoros en los cromosomas. Los cinetocoros, acuérdense que es donde las fibras del uso se van a unir a los cromosomas. Y los cromosomas se unen a las fibras del uso mitótico. Y están, eso sí, esparcidos, ¿sí? Súper importante, y como está destacado ahí abajo, ¿cuál es la diferencia con la mitosis? Acá yo voy a trabajar con algo que se llaman tétradas, o también les puedo llamar bivalentes, que son pares homólogos de cromosomas unidos. Al tiro voy a explicar qué es. Y por otro lado, ocurre dentro, aquí, en la profase 1, algo que se llama crossing over en quiasmas, para intercambiar material genético. Entonces, ¿qué está pasando? Esto está pasando. Los cromosomas, ¿sí? Van a estar duplicados, es decir, están en su forma de dos palitos, ¿sí? Y eso es un cromosoma. Pero cada cromosoma tiene un homólogo, ¿ok? Porque así son las células sexuales. Y estos homólogos tienen distintos genes, pero vamos a decir que son homólogos, ¿ok? ¿Y qué es lo que van a hacer? Nosotros queremos tener variabilidad genética. ¿A qué se refiere variabilidad genética? Tal como dice la meiosis, yo quiero tener hijas distintas entre ellas genéticamente. La meiosis es la explicación de por qué todos los seres humanos somos distintos y no somos clones, ¿ok? Porque es que yo, aunque tengo un hermano, mi hermano, no sé, tiene el pelo de otro color, de tez más clara, por ejemplo, otro color de ojos, porque su nariz es más así, yo soy más alta, él es más bajo, qué sé yo, ¿se entiende? Esa variabilidad de genes o de ADN que uno tiene viene de los cambios y diferentes cambios genéticos que hay durante la meiosis. Y este es el primero. Los cromosomas que tienen ADN se van a mezclar, van a como plup, plup, jugar entre ellos, y si se fijan, un poco del ADN de este se va a ir al otro y un poco de este se va a ir al otro. ¿Sí? El lugar en donde ocurre, como dice ahí, el intercambio de material genético o de ADN se llama quiasma. Ahí ese punto es quiasma. Sí o sí tiene que haber por lo menos un quiasma por cada par homólogo, ¿ok? Pero pueden haber múltiples, puede haber uno ahí, uno arriba, uno abajo, aquí, al otro lado, izquierda, derecha, donde sea, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Estos pares homólogos, además, van a quedar como pegados entre ellos. Aquí no se nota mucho, pero van a quedar pegados entre ellos. Entonces, ¿con qué voy a estar trabajando en la profase? Yo estaba dispersa, pero ¿qué es lo que pasa? Los pares homólogos se van a juntar.
dos cromosomas distintos se van a pegar, ¿sí? Y tengo como cromosomas dobles, ¿ok? Y además ocurre el crossing over, ¿y qué estoy haciendo? Crossing over material genético. Esa es la profase. Metafase. Al igual que en la mitosis, la metafase corresponde al alineamiento, ¿sí? ¿Ok? De los cromosomas, ¿ok? De hecho acá, me disculpo, estaba terminando el PPT hace un rato y está malo. Les voy a mostrar otra foto. Les voy a explicar esto, voy a eliminar esta foto del tiro. Un segundo, en verdad, para colocarles la foto correcta, que yo tengo aquí hartas fotitos puestas. Así. Esto es lo que está pasando aquí. Y los voy a alinear, ¿ya? Si se acuerdan, en la mitosis, ¿qué es lo que ocurría? Los cromosomas que estaban dobles, ahí es un cromosoma doble, es hermoso, se alineaban así, ¿se acuerdan? Uno arriba del otro. Uno arriba del otro. Esa es la metafase. Como dice ahí, las fibras del uso van a trasladar, en este caso, estamos trabajando con las tétradas, o bivalentes. ¿Por qué es tétradas? Porque tengo 4 puntitas. 1, 2, 3 y 4. Ay, no sé contar ya. 4. Sí, ahí tengo 1, 2, 3, 4. ¿Okay? O bivalentes. Se van a trasladar finalmente esta cosa que yo creé al centro. ¿Sí? Y las vamos a poner en el ecuador. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? A diferencia con la mitosis, que era dos, o sea, un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma, un cromosoma y así, acá como yo tengo mezclado como este paquetito con dos cromosomas, el paquetito es el que se pone al medio. Paquetito, un paquetito, un paquetito. Aquí tengo dos paquetitos, tengo dos tetradas, dos bivalentes, ¿sí? Donde cada uno tiene dos cromosomas. Aquí para verlo mejor, estos están pegados, ¿sí? Estos están pegados entre ellos y estos están pegados entre ellos, ¿sí? Están pegados. Y acá ocurre la segunda versión de variabilidad genética, ¿sí? ¿Cómo es que yo los pongo? Estos aquí, o si es que tal vez se ponen al revés, ¿sí? Por ejemplo, este se va a ir para allá, este se va a ir para acá, o tal vez yo me puse al revés, y este se va a ir para allá, este se va a ir para acá. Todo eso es al azar, ¿sí? Entonces no solo tengo material genético intercambiado entre estos, porque este se pasó para acá, este se pasó para allá, sino que además el orden en que yo me pongo, con tal de que yo tenga un paquetito, un paquetito, un paquetito, y así, es totalmente al azar. Y eso se le llama permutación cromosómica, una distribución aleatoria de tétradas, ¿ok? Entonces, siempre acuérdense, metafase 1, en la meiosis, tengo el paquetito completo ahí, con dos cromosomas pegados. Anafase, si se acuerdan, es, ahora que yo voy a agarrar y los voy a tirar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hice acá? ¿Sí? Estos que están pegados y estos que están pegados, aquí los que son oscuritos son los rosados acá, ¿sí? Los voy a separar. Antes, yo tenía aquí, si se fijan abajo que puse la mitosis, estos los separo y se acuerdan que me queda un palito, un cromosoma solito y un cromosoma solito. Y listo, se acabó. Acá no. Acá si se fijan, yo tengo el paquetito, la tétrada, y yo voy a separar. Y me quedan un cromosoma doble en cada uno. ¿Se fijan? Esto es por un lado y esto es el otro lado. ¿Sí? Si se fijan, como que empieza a tener más sentido por qué tenemos que después hacer otra división, porque ya está doble, no me queda solo. Tenemos dos cromosomas unidos a cada uno y cada uno tiene el propio centrómero, ¿sí? Porque son dos cromosomas solo que están pegaditos. Cada uno se va a unir al uso y van a separarse. Y esto se le llama reducción cromosómica. ¿Por qué? Porque aquí pasé de ser 2N, ¿sí? Si se fijan, tengo un cromosoma pero dos veces, es diploide, si se acuerdan de la clase pasada, y acá ahora por separado. Ahora tengo N y N, porque lo tengo una vez. Tengo un cromosoma repetido. ¿Sí? Está doble, pero eso da lo mismo. Tengo dos veces ADN, pero el cromosoma como tal lo tengo una vez. Acá lo tenía dos veces. ¿Sí? Entonces, el ser humano, si se acuerdan, tenemos 46 cromosomas. ¿Sí? Entonces, hasta acá tenemos 46 cromosomas, están duplicados, todo fantástico. Acá seguimos con 46, pero ya acá, al separar, va a quedar 23 para un lado, 23 para el otro, si se fijan, ¿ok? Entonces, anafase, nos pasamos de diploide a haploide, y nos quedan acá, cuando ocurre la telofase, cuando empieza, como dice, los cromosomas llegan, desaparecen las fibras del uso, aparece con el núcleo, nos empezamos a formar como célula, y la citocinesis, que aquí tiene que ocurrir sí o sí, o también, como decía, le llamamos intercinesis, ¿ok? Va a dividirse la célula, ¿sí? División del citoplasma, y vamos a tener dos células, ¿sí? Cada célula va a tener, una vez repetido el ADN, N, pero va a estar cada una con doble
cromosomas, como con doble cantidad de ADN. Entonces es 2C. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por si acaso, porque a veces esto yo sé que, además la clase fue hace bastante rato, tal vez no se acuerdan lo de N y C, pero acá. Aquí. Teníamos esto. Cada tétrada era de esta forma. Teníamos cuatro Cs, ¿sí? Y teníamos dos N, ¿sí? Dos veces tengo el cromosoma en uno. Y eso era un paquetito, otro paquetito, otro paquetito. Y ahora, ¡pa!, los dividí. Entonces, en cada célula yo ya no tengo este doble, tengo este, ¿sí? En cada célula, cada cosa, cada homólogo ahora es uno. No es un par, ahora es uno, ¿sí? Con dos patitas, con dos bracitos. Esa es la idea, ¿ok? Entonces, volviendo a la meiosis, eso es lo que ocurre, ¿ok? El material ya está duplicado, todo eso, y puede, ya, la duración puede ser, ahí dice puede faltar, pero la idea es que no falte, porque si es que no hay citocinesis, no podemos ir a lo siguiente. ¿Y qué prosigue? La segunda división meiótica. Entonces se tienen que acordar. Profase 1, se forman las tétradas, tenemos crossing over, ¿sí? Se alinean las tétradas y hay una permutación cromosómica porque no sé en dónde me voy a poner, el orden da igual. Anafase se separan las tétradas, ¿sí? Telofase, citocinesis, se divide. Entonces es la 1. Ahora vamos a la segunda. Ahora cada una de estas hijas va a ser una división cada una, ¿sí? Entonces todo lo que pase para una pasa también para la otra. Entonces vamos a partir de nuevo con una profase. Diferencia. Aquí ya no hay tétradas. Ahora esta es como una, ahora sí esto es como una copia de la mitosis. Cada una hace como una, entre comillas, mitosis, ¿sí? Entonces el cosito separado se va, está ahí, ¿sí? Dice, se va a volver a condensar el ADN como para asegurarnos de nuevo que esté condensado. El núcleo que había hecho lo voy a eliminar de nuevo. Los centriolos migran, lo mismo de siempre. Y nos estamos preparando. Aquí no hay crossing over. Crossing over era cuando yo los tenía así, homólogos, un paquetito, se juntaban, intercambiaban información y me quedaba pegado. Ahora tengo solo uno, acuérdense. Entonces ya no puedo hacer eso. Pero fase 2 no hay crossing over. Acuérdense, pero fase 1 tiene crossing over. Acá, de nuevo, aquí ya no hay permutación en la permutación cromosómica. Aquí el orden ya da igual, porque si yo me pongo así o así, es el mismo material genético, porque está duplicado, ¿sí? En cambio, si yo me ponía así, con dos materiales distintos, si me ponía así o así, sí importaba para cuál se iba a cada lado. En cambio, aquí es el mismo. Para uno para el otro lado, independiente, es lo mismo. Aquí no hay permutación. Toda la parte de variabilidad ocurre en la meiosis 1. La meiosis 2 es como, ya, terminemos la división, chao, ¿sí? Entonces aquí cada uno, aquí sí se ponen como es en la mitosis, aquí, todos alineaditos. Anafase, se separan, nada más que decir, solo se separan, y telofase, citocinesis 2, se dividen, aparecen los núcleos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasó? Es una división ecuacional ahora, porque ahora no solo, ahora no eliminé la cantidad de cromosomas, sigo teniendo un cromosoma en cada célula, ¿sí? Pero ahora la cantidad de ADN en el cromosoma lo dividí. Teníamos dos veces las dos patitas, ahora lo tenemos con una patita. ¿Se entiende? Entonces es división ecuacional. ¿Sí? Uy, me quedó esa ahí sin querer. Voy a eliminar el tiro. Bien. Entonces, como de nuevo ustedes lo pueden ver, aquí por ejemplo, si se fijan, aquí tenemos las tétradas. ¿Se fijan? Es como igual tal vez difícil verlo, pero ahí tenemos cromosomas como muy empaquetados. Son ahí, es más de un cromosoma, tenemos dos cromosomas así, y hay varios, y ahí se dividieron, y si se fijan, cada tétrada se dividió, y ahí eso es uno así, y este de abajo es uno así. Ahí se dividen, y acá cada uno por separado tiene una segunda división, ahí están en la anafase así, o sea, en la metafase así, y se volvieron a dividir, ¿sí? ¿Sí se fijan? Y ahí 4 células, ¿sí? Y por toda esa variabilidad genética que hubo entre medio, pues son 4 células en términos de ADN diferentes entre ellas y a la madre. ¿Ok? Uy, ¿qué pasó? Que no puedo. Me lo eché. No puedo salir. No puedo continuar por alguna razón. No puedo. Ya, ahí sí. ¿O no? No, ¿por qué no me dejan? Ya, así tendrá que ser. Ya. Variabilidad genética, lo que les estaba mencionando. En la profase 1 ocurre el evento de variabilidad genética más importante, el entrecruzamiento, también llamado crossing over, entre las cromátidas hermanas de cromosomas homólogos. ¿Sí? Así.
Y esto va a ser potenciado por la permutación cromosómica en metafase 1, ¿sí? Y aquí teníamos las diferencias, crossing over, permutación cromosómica. Y ahí está lo que está dando. Aquí está el crossing over, si se fijan, y la permutación, por ejemplo, estas son los diferentes órdenes que puedo tener. Todos los órdenes distintos y todas las posibilidades que puedo tener de qué es lo que resulta. Por eso es que hay mucha variabilidad genética, ¿ok? Entonces, ¿cómo cambia el ADN en la meiosis? Nosotros teníamos esto entonces, en una célula normal. La célula está pasando, esto es un par homólogo, ¿sí? Esto es un paquetito. Está 2N porque lo tengo dos veces, y está 2C porque son dos patitas en total, ¿sí? Entonces yo entro al ciclo celular, me duplico, crecí y además dupliqué el ADN. Entonces tengo ahí 2N, pero ahora 4C porque tengo 4 patitas. Estos se van a unir en la profase 1, ¿sí? Se unen y si se fijan ahí, intercambiamos material. El rojo se fue para el rosado y un poco del rosado se fue al rojo, ¿ok? Primera meiosis, primera división como tal. Se dividen así. Y me queda un N, porque lo tengo ahora una vez repetido, no tengo dos. Uno, pero con dos patitas cada uno. ¿Sí? Y después de estos ocurre la segunda división meiótica, si se fijan, donde cada patita queda. Y si se fijan, cada patita, en términos de ADN, es distinta. Este tiene ADN más rosado y un poco rojo. Este es entero rosado. Este es rojo con un poco de rosado y este es entero rojo. Y además, estos son totalmente distintos a la madre. Ahora viene la gran pregunta, ¿por qué yo los necesito NC y no los necesito 2N2C? ¿Sí? ¿Por qué los necesito de esta forma y no de la otra forma? ¿Sí? Pucha, no me dejes Ah, escribir. Sí. Dele nomás, es, ¿qué por, más? es porque como esas son células sexuales, se tienen que combinar con otras, ¿no? Eso mismo, perfecto. Entonces, no sé por qué no me deja escribir, por alguna razón. Creo que puedo escribir como aquí con esto. Ya, continúa. Efectivamente, porque después, ¿qué es lo que va a pasar? Un espermatozoide, que es NC, ahora lo vamos a entender mejor, con un óvulo, que es NC, quieren hacer un hijo. Entonces se van a unir, me va a quedar un N, o sea, perdón, 2N, 2C si no me equivoco. Y ahí hizo una persona. Y esa persona va a hacer en sus células sexuales esto, y en sus células somáticas la mitosis como conocemos, ¿sí? Por eso es que las sexuales tienen que ser así, para poder que ocurra la unión. Si es que ya fuese 2N2C, no habría por qué tener una reproducción, porque ya hice un organismo. ¿Se entiende? Así que, muy bien. Entonces, continuando. Ahí está la cantidad de ADN, cómo va cambiando en términos de los C, ¿sí? Pero ahora vamos, quedan 5 minutos y me voy a saltar a lo que es la gametogénesis. Lo voy a decir súper rápido, pero es la misma idea. La gametogénesis es la meiosis, que la meiosis es de los gametos, pero la gametogénesis está centrada específicamente en lo que es la espermatogénesis para hacer espermatozoides y la ovogénesis para hacer ovocitos, ¿sí? Yo no me metería tanto en detalles, sino que les voy a explicar las partes principales. Generación de gametos, ¿en dónde ocurre? En las gónadas, son los órganos sexuales, ¿ok? Tiene 3 etapas fundamentales. Proliferativa. Las células por mitosis van a empezar a duplicarse y van a aumentar su cantidad y van a crear algo que se llaman gonios. Están haciendo esta parte, se están duplicando, ¿sí? Todavía no se dividen. Y esa es la fase proliferativa. Y la célula que queda le llamo gonio. En los espermatozoides, espermatogonio, en los ovocitos, ovogonio. Ovogonio, espermatogonio, ¿sí? Luego van a crecer. Ahí es donde duplican el ADN, van a aumentar de tamaño y todo eso. ¿Sí? Primero hice muchos, hice millones, millones, millones. Ahora después en la etapa de crecimiento los voy a crecer, voy a hacer gorditos, duplico su ADN, fantástico. Y en la etapa de maduración ocurre la meiosis que acabamos de ver. Los gonios pasan a ser en la primera división citos primarios, ovocito primario, espermatocito primario, y luego en la segunda división, ovocito secundario, espermatocito secundario. Y cuando maduran por completo para las fecundaciones, óvulo o espermática, como los conocemos, ¿sí? Entonces, así a rápida vista, espermatogénesis, si se fijan, tenemos aquí espermatogonio, creció, y tenemos un espermatocito primario, ¿sí? Un espermatocito primario que se va a dividir. Primera, la meiosis 1, ¿sí? Meiosis 1. Tengo los espermatocitos secundarios. Se vuelven a dividir, la meiosis 2, y tengo todas estas que son NC, y luego ocurre algo que se llama diferenciación, ¿sí? Los espermatocitos secundarios se dividen y forman algo que se llama espermátidas. Importante, no forman espermatozoides,
¿sí? Forman espermátidas. Y luego a través de un proceso de diferenciación, también llamado espermiohistogénesis, que son distintas modificaciones, se van a llamar espermatozoides, porque si se fijan estas son células, pero la célula se tiene que alargar, poner de la forma, darle el flagelo para que sea el espermatozoide, ¿ok? Ahora para la ovogénesis es la misma idea. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Una duda. Sí, ahí la parte anterior. Sí. Como en esa parte donde están como espermatidas. Espermátidas, sí. Ahí, eso tiene que ver con cuando una persona consigue rasgos de su padre o de su abuelo. Sí, eso mismo. Entonces, supuestamente uno tiene el ADN de los padres, que al mismo tiempo es de los abuelos, de los subabuelos, etcétera, etcétera. Y todo esto es por la variabilidad genética, porque cuando al tiro, mira, déjame terminar lo que es la ovogénesis para llegar al Ya, óvulo, bueno. y ahí me meto a eso, pero es muy importante muy interesante. Bueno, con la ovogénesis es igual, pero hay unos pequeños cambios que deben saber, ¿sí? Entonces, de nuevo, el ovogonio se duplica, o sea, perdón, va a crecer, voy a hacer muchos, y se va a duplicar, y voy a tener el ovocito primario. Primera división, hago el ovocito secundario. Segunda división, los ovocitos secundarios, ¿sí? Citos secundarios. Ya. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Sí? Aquí van a ver unos cambios. En la primera división meiótica, el ovocito se va a dividir en dos. Va a generar el ovocito secundario, perdón, ese no es el secundario, este es el secundario. El ovocito secundario y algo que se llama un cuerpo polar. La división es asimétrica, como dice acá, ¿sí? Es... Hoy no lo dice. Ahí está, división asimétrica, que tiene mucho texto, mucho texto. Es una división asimétrica. Voy a generar una célula viable, pero la otra célula básicamente es basura, ¿sí? Es una célula inútil, ¿sí? ¿Y por qué tiene que ser eso? Porque nosotros queremos llegar solo a un óvulo. La segunda mitosis, del que sí era viable, si se fijan, me va a llegar a un óvulo y de nuevo a otro cuerpo polar, esa célula inútil. Todas las células inútiles se llaman cuerpos polares, ¿sí? Y entonces aquí llegamos a lo que es el óvulo, o a un óvulo, ¿ok? Pero solo a uno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora para ir a lo que me preguntaba, entonces, tenemos el espermatozoide, por eso es que, no, ay, maldito Zoom que no me deja escribir ahora por alguna razón. Acá. Entonces, el espermatozoide me trae NC, que trae material genético, ¿sí? Y lo vamos a sumar al óvulo, que tenemos acá, que también es NC, ¿ok? Y eso va a generar la personita que queremos crear. Estos NC, que finalmente son los cromosomas, al unirse, ¿sí? Van a generar otro cromosoma, un cromosoma distinto, porque es una mezcla, ¿sí? Pucha, no tengo una mezcla de... Ah, aquí. ¿Sí? Ahí. El óvulo se va a unir y me va a generar un 2N, es decir, mezcla ADN. Y esa mezcla de ADN genera una nueva persona, con distintos genes activos, distintos genes inactivos. Pues esa persona va a hacer fecundación con otra persona y van a estar más genes. Es como una mezcla sin fin de genes que a su vez como que vamos arrastrando como... esta persona tiene genes de madre y padre, ¿sí? O de progenitora, ¿sí? Al mezclar esos genes cree como una nueva persona, pero que tiene rasgos de un lado y rasgos del otro. Pero estas personas a su vez tienen rasgos de uno, rasgos del otro, rasgos de uno, rasgos del otro. Y a su vez esas personas, y así, ¿se entiende? Queda un poco más interesante la respuesta. ¿Aló? Sí, ¿cómo? El último, ¿para repetirlo? Sí, eso que cada ser humano tiene ADN que proviene de padre-madre. Y a su vez, cada padre, cada madre tiene ADN que proviene de sus propios padre-madre, padre-madre. Y a su vez, esos padres-madre. Entonces, toda esa información genética se va traspasando de generación en generación y se va mezclando, generando nueva, pero siempre hay un poco que va quedando. ¿Sí? Es eso. Ya, gracias. De nada. Eso. Cosas también importantes de la gametogénesis, en los espermatozoides inician la pubertad y se mantiene a lo largo de la vida de los hombres, ¿sí? O de las personas que hacen espermatogonios, ¿sí? Se mantiene a lo largo, durante pubertad, durante lo que ustedes quieran, así hasta el fin del mundo. A excepción de las mujeres que tienen que ver con lo que es el ciclo ovárico.
¿sí? O el ciclo menstrual que se dice. Entonces, supuestamente, ¿qué es lo que sucede? Al nacer, o sea, cuando las mujeres son fetos, se empiezan a proliferar, es decir, la primera etapa donde hago muchos ovogonios ocurre cuando son fetos, ¿sí? Al nacer, el ovocito va a hacer una primera duplicación de ADN y se va a estancar en una profase 1, todavía no se va a dividir, ¿sí? Se va a estancar. Y cuando la mujer llega a la pubertad, va como a hacer ya, ahora sí pueden continuar en el ciclo, y va a partir esta primera división. Y se va a partir todas las divisiones y se va a volver a estancar en profase, ahí debería ser profase 2 de hecho, profase 2 perdón, que lo quiero mantener todo listo al tiro. No sé por qué no me deja escribir, es que en verdad yo no entiendo. Como que me eché mi teclado. Ahí, profase 2. ¿Ok? Se va a quedar estancado acá, y por cada ciclo menstrual o ciclo ovárico, que es más correcto, voy a generar un óvulo. Y ese óvulo, por eso es que supuestamente las mujeres solo pueden quedar embarazadas como un par de días al mes, y es porque el óvulo se va a quedar ahí, como va a esperar, hasta que llegue un espermatozoide, y si no llega, muere y vuelve a haber un ciclo, ¿sí? Por eso es que además cuando las mujeres quedan embarazadas, el óvulo se juntó con este, y por un tema hormonal ya no va a haber un ciclo ovárico, por eso es que las mujeres ya no tienen ciclo menstrual cuando están embarazadas. ¿Ok? Pero entonces el de los hombres es continuo, mientras que en la gametogénesis de las mujeres es como por ciclos. ¿Ok? Y eso es más que nada cómo funciona. ¿Ok? Entonces déjenme mostrarle la última fotito. Gametogénesis y fecundación. ¿Ok? Acá. Entonces, pucha, se ve más o menos la imagen, pero se entiende la primera idea. Estos son espermatozoides y a la derecha son los óvulos, ¿sí? Espermatozoide se divide, ese es más sencillo como mitosis tal cual. En las mujeres tenemos la primera división asimétrica, este se vuelve inútil, sí puede volver a dividirse, pero el inútil me va a dividirse en dos células inútiles, entonces no se ve aquí, por así, células basura, por así decirlo. Y tenemos el óvulo, el ovocito secundario, ¿sí? El ovocito secundario se divide, la célula inútil, y en el óvulo. Y el óvulo se puede fecundar por el espermatozoide, y ahí se genera como ya lo que es el feto, y ahí viene lo que es acá, que podemos ver aquí, se implanta y empieza como a ver toda la maduración, pero esto lo vamos a ver después en lo que es la unidad de sexualidad, ¿sí? Esta es, por ejemplo, lo que pasa. La meiosis me genera gametos, haploides, ¿sí? Ocurre fecundación y tengo un cigoto diploide. Fase diploide, son adultos y puede volver a ser meiosis para hacer, y es como un ciclo sin fin, ¿sí? Aquí la misma idea, adulto, gameto, fecundación, embrión, adulto, gameto, fecundación, ¿sí? Esa es la idea principal, ¿se entiende? Sí, Espero que sí. Ya, perfecto. Entonces con eso, voy a ver, no sé si es que habrá llegado alguien. Ahí. Oh, llegaron Anastasia y Michi, no sabía. Hola. Michi, eres Antonella, ¿verdad? Siempre te pregunto, pero nunca me acuerdo. Para ponerlos en la lista. Voy a poner al tiro en la lista. Voy a dejar de grabar también.